¿Cuándo nos vamos a liberar de los mosquitos? Les tengo una muy mala noticia. No. Nunca. Claro, decís, che, ¿algún día se acabarán los mosquitos? Por supuesto que no. Como las hormigas. Claro que no. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice gente que ha estudiado, que son investigadores, y año tras año tenemos que tener muchos cuidados de un montón de cosas. Entre ellas, esto que tiene que ver ahora con la estación que se viene, primavera-verano, que son los malditos mosquitos, que andan dando vueltas por ahí, y empezás a los manotazos como pulpo nuevo, a veces te pegan un bife, y dicen, no quiero que me pique. Algunos dicen, ojo que esta especie, que sale después en todos los portales, noticieros, es el que transmite el dengue, el Aedes aegypti. Bueno, ok, entonces están las campañas de descacharrización, de poner, bueno, lo que ustedes ya saben, y si no, lo van a tener que saber. Pero lo que hay que saber en este momento es que han descubierto, además de todo esto, una mutación genética en mosquitos que los vuelve tipo Iron Man, o tipo, más que Iron Man, porque a Iron Man en un momento lo matan, más que, ¿se acuerdan de este que le tenía que cortar la cabeza para matarlo? Que no me acuerdo el nombre. Bueno, algo así. Resistentes a un método de control de Highlander, exactamente. Bueno, los investigadores hallaron que los insectos sobreviven cuando se le aplica insecticidas del grupo de piretroides. Ahora vamos a explicar todo esto, de qué se trata. Estoy con una especialista, como siempre lo hacemos, quien es Paula González. Es primera autora del estudio e investigadora en CITEDEF e investigadora del Ministerio de Defensa y CONICET para hablar de esta mutación, para hablar de los insecticidas, de los grupos y de la alerta y la prevención que hay que tener. Paula, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. El gusto es mío, Paula. Qué bárbaro con esto. Sí, dígalo. Primero, muchas gracias por el interés en nuestro trabajo, ¿no? Y por su contacto. No, por favor, la verdad que cuando vimos la noticia, me acuerdo, vi una nota que le estaban realizando en el canal TN, le saqué una captura de pantalla y le dije a mi productor, por favor, tratá de contactar a Paula, porque es súper interesante lo que acaba de decir, es de mucha valía informativa para compartir con todo el público, y aparte para dar un repaso por las cosas esenciales que tenemos que saber. Sí, por supuesto. Yo te agradezco el espacio también para poder aclarar un par de puntos. La realidad es que en nuestro centro de investigación realizamos una investigación científica que en realidad data ya del año 2013, donde nos decían que habían encontrado fallas de control, es decir, que las campañas que se deben hacer en momentos de emergencia para poder bajar la densidad poblacional de este mosquito que transmite esta enfermedad, empezaron a ver que no funcionaban. Eso nos llevó a empezar a investigar, a evaluar esas poblaciones locales. En 2013 pudimos comprobar la primera detección de resistencia en mosquitos adultos, y en este estudio, el último que tomó relevancia, partió a través de la recolección de muestras de distintos puntos de nuestro país, como Clorinda, Iguazú, Orán, y también Puerto Iguazú, como también dije recién, y recibimos material biológico de esas zonas, y nosotros a través de determinados estudios toxicológicos evaluamos a ver si los insecticidas que se utilizan en esta campaña de control continuaban siendo efectivos. Y bueno, nuestros resultados demostraron que a la primera dosis, que es una dosis discriminante, que esperamos que la población natural sea susceptible, sobrevivieron. Y de esa manera aumentamos 5 y 10 veces esa dosis y continuaban siendo resistentes. Eso nos llevó a que teníamos que saber cuál era la causa de esa resistencia para poder dar herramientas, ¿no?, frente a esta situación, y ahí ya nos metimos en el modo de acción de este tipo de insecticida y empezamos a analizar lo que es el genoma de estas poblaciones, y ahí es donde observamos las 2 mutaciones que ya estaban caracterizadas y una tercera mutación en lo que llamamos el canal de sodio, donde actúan los piretroides, y estaba modificado. Esto se traduce que este insecticida no va a poder actuar y ejercer su acción en estas poblaciones. Cuando hablamos de este insecticida, ¿hablamos de la marca más conocida que tiene 3 letras? No, hablamos de un grupo de... estamos hablando... gracias por tu pregunta, porque también esto para llevar tranquilidad. Por eso son 2 preguntas, claro, son 2 preguntas en una. Viste que hay gente que
en esta época sale a comprar ya para estoquearse de este tipo de repelente. Punto número uno, si los repelentes sí funcionan, si este tipo de resistencia en estos mosquitos se da en todas las poblaciones que habitan en la República Argentina, y después cada municipio, y hablo por el mío, tienen el acierto de diariamente en diferentes sectores de la ciudad contar con camiones que despiden cierto insecticida que matan de todo, cae de todo, caen desde abejas hasta no sé si mosquitos. Eso hay que modificar también esa dosis. Vamos por parte de cada una de estas preguntas que acabo de formular, por favor. Vamos a abarcar lo más importante, que lo que estamos hablando en lo que llamamos pulverización o mal llamada fumigación, se hacen en momentos de emergencia. No se hace como prevención, no se aplica insecticida como prevención, como vos sabes, o lo dijiste recién, puede impactar en otras especies que están en el ambiente. Entonces, la dosis y el personal que lo hace tiene que estar muy controlado, capacitado y aprobado para hacer este tipo de metodología. Y además no se hace en cualquier lugar, es un mosquito domisanitario, entonces aplicar en las plazas es de manera incorrecta, hay un horario donde hay que hacerlo, donde es máxima la actividad de este mosquito, porque la realidad, esta metodología lo que hace es pulverizar pequeñas gotas de este insecticida que le genera mortalidad e impacta en el cuerpo de los mosquitos que están volando, y de esa manera puede ejercer su acción. Entonces, lo que estamos hablando específicamente es para las campañas de control y para insecticidas aprobados en salud pública para este tipo de metodología. No estamos hablando ni de domisanitarios ni tampoco en agro. Es completamente diferente. Tiene otro tipo de regulación que justamente, como decimos, hay que resguardar lo que es el impacto en el ambiente. O sea, la pulverización no se hace de forma preventiva, se hace en momentos de emergencia para controlar los mosquitos adultos. Ahora bien, la otra pregunta con respecto a los repelentes es otro tipo de moléculas, son productos que se utilizan como mecanismo de protección personal. Y lo que tienen son, el principal componente que está registrado en el ADMAT es el DIT, la dietiltrolamida, y que es repelente de amplio espectro. No solamente repele a este tipo de insectos, sino a otros. Y es efectivo contra la Aedes aegypti, que es el transmisor del virus del dengue. Así que eso hay que llevar tranquilidad, que pueden utilizarlo perfectamente, y nada más es siguiendo lo que son todas las instrucciones de las etiquetas que establecen los tiempos de protección, cada cuánto hay que aplicarse, y algo también muy importante, no acudir a fórmulas caseras. Hay que utilizar lo que está aprobado, porque lo que está aprobado pasó por diferentes instancias que tienen que ver con ensayos físico-químicos, ensayos de irritación dérmica y además ensayos de eficacia, que en nuestro laboratorio los hacemos, y evaluar si efectivamente esa dosis y esos compuestos son repelentes para este tipo de insectos. Cuando le quiero contar a la gente que recién se engancha que estoy hablando con la doctora Paula González, que es primera autora del estudio, investigadora de CITEDEF, investigadora del Ministerio de Defensa y también del CONICET, por supuesto, por esta alerta del dengue, donde han descubierto una mutación genética en mosquitos que los vuelve resistentes a un método de control, que es lo que estaba recién explicando Paula. Paula, ¿qué hacemos con esta temporada que se viene? Vamos a contar a la gente qué debe hacer, qué insecticidas y qué repelentes debe comprar o utilizar, y a la hora de hacerlo, qué se tiene que fijar, qué tiene que figurar en cada envase, en cada packaging, tema de vencimientos, alguna fórmula, para que realmente todo sea efectivo y hablemos de la mejor prevención para la población. Sí, la realidad es que hay muchas cosas que podemos hacer antes de que venga la temporada, por decirlo así. La biología de este tipo de mosquito hace que deposite sus huevos en recipientes confinados y esos huevos queden adheridos. Es decir, que van a tolerar la desecación, el frío, y va a producir que cuando haya una elevada temperatura y que vengan los momentos de lluvia, de repente en 7 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura, tengamos presencia del mosquito adulto. Entonces, hay un montón de operaciones que se hacen de rutina, que se deben a realizar durante todo el año y que tiene que ver con el descacharrizado, en mantener limpios nuestros patios, en tratar de poner métodos de exclusión como mallas mosquiteras,
en aquellos recipientes en los cuales necesito acumular agua, por ejemplo, ponerle las tapas a los tanques, todo lo que yo pueda hacer desde mi casa. ¿Por qué? Porque es un mosquito unisanitario, se encuentra ahí, en el patio, lo tenemos cerca. Entonces, lo que llamamos el saneamiento del medio y tratar de mantener limpio y no acumular agua es esencial. Para aquellos recipientes, como en el caso de los bebederos de las mascotas, lo que se recomienda es el cepillado también para poder eliminar esos huevos adheridos. Porque, como dije recién, estos huevos pueden tolerar hasta 1 año la desecación. Y eso hace que podamos tener, dadas las condiciones, si son favorables, el vector en cualquier momento. Después, bueno, lo que también va de la mano es la educación, explicarle a los chicos, tendría que haber una explicación desde las escuelas para que esta información llegue, porque podemos hacer mucho desde ese lado. Y con respecto al uso de repelentes, también utilizar aquellos que son comerciales, como dije recién, han sido aprobados y testeados, revisar las etiquetas, porque no debemos reaplicarnos con mucha frecuencia, sino que respetar los tiempos, porque si no estamos dosificando, eso va en la piel, puede haber una absorción térmica, y son productos que son testeados para una sola aplicación y un refuerzo a la hora en el cual establece cada tipo de repelente. Lo que sí es importante, que si yo tengo un repelente que tiene el mismo activo, como el DIT, y uno lo tiene al 7% y otro al 20%, la diferencia del porcentaje no es que me va a proteger más uno que el otro. Lo que voy a tener es una extensión en el tiempo. Uno de un 7% me puede cubrir de 2 hasta 4 horas. Uno de un 20% de 6 a 8 horas. Pero la efectividad repeliendo es la misma. Nada más que es extendido en el tiempo. ¿Cada cuánto debo reemplazar el repelente tanto en niños como en adultos? Desde la primera aplicación, ¿cuándo vuelvo a aplicar nuevamente? Claro, hay que leer el rótulo, lo que dice el fabricante, que ahí está establecido el porcentaje y cada cuánto hay que reaplicarlo. Por ejemplo, uno del 7% va a depender del tipo de formulación, si es en spray o si es en crema, puede variar entre 2 a 4 horas. Lo verificamos, si pasa el tiempo, volvemos a reaplicarnos. Lo mismo para el que está más concentrado. Evitar reaplicarse continuamente porque cualquier compuesto puede generar toxicidad, que uno esté aplicándolo de una forma que no es la indicada para tal. Así que eso es importante. Y también las fechas de vencimiento. Paula, ¿de dónde vienen los mosquitos? ¿Cuál es el origen de los mosquitos? ¿Se sabe a ciencia cierta, los mosquitos vienen de tal continente, de tal lugar? No, en particular esta especie es una especie exótica, originaria de África, y la realidad es que la actividad del ser humano, el transporte de las cubiertas, ha llevado justamente que haya colonizado zonas en las cuales no era habitual. Y cómo se los transportaba a través de los huevos, donde depositaban justamente en estos tipos de recipientes. La realidad que es un mosquito que se ha adaptado a distintas condiciones, si bien es de un clima tropical y subtropical. Lo que observamos en esta última también gran epidemia, que fue la mayor en número de casos en la Argentina, que también fue la de mayor extensión territorial. Y eso hace porque este mosquito ha colonizado lugares donde antes no lo teníamos. Bueno, y eso es dado a su adaptabilidad a las temperaturas. Tal cual. Bueno, esta es una de las especies, me imagino que ustedes tienen estudiado que mayores mutaciones presentan dentro de su grupo. ¿Y mayor resistencia? La realidad es que la resistencia se da por otro tipo de mecanismo. En las poblaciones naturales de los insectos hay individuos susceptibles y hay individuos que tienen estas mutaciones, que están en una baja proporción. Si nosotros a esa población les incido, por ejemplo, un grupo de insecticida, mato a los susceptibles y permanecen aquellos que resistieron. Si yo vuelvo a aplicar siempre el mismo insecticida, hace que esa población, que es la que sobreviva, se reproduce entre sí y aumenta en frecuencia en el total. Entonces, el fenómeno de resistencia es una selección que hacemos al aplicar continuamente el mismo tipo de insecticida, el mismo grupo. Entonces, hay un montón de directrices de la Organización Mundial de la Salud para evitar justamente el tema del desarrollo de
resistencia, que lo que se dice es la rotación de grupos de insecticida que tengan un distinto modo de acción, de manera de no seleccionar una determinada población y llegar a este tipo de resistencia. La última, Paula, y muchísimas gracias por haberme atendido y por esta explicación tan certera de cada uno de los temas. ¿Cómo es la mutación genética si es que la hay, de este animal para que presente tanta resistencia a diferentes repelentes o insecticidas? Sí, en particular insecticida. El repelente no tiene resistencia en este vector, así que en eso llevamos tranquilidad, que los repelentes funcionan. Este insecticida tiene que actuar como una especie de llave cerradura. Entonces, si la cerradura cambia en el organismo, que en este caso es el mosquito, que se traduce por mutaciones puntuales, que específicamente es un canal de sodio en el cual se acompleja el insecticida, entonces esa llave cerradura cambia, entonces el insecticida no puede actuar. En consecuencia, el insecto sobrevive. Entonces, como en la naturaleza no podemos aplicar 10 veces más esa dosis porque sería incompatible y estaríamos tirando insecticida por demás, generando un gran impacto, se busca una alternativa. Dentro de la alternativa fue la que evaluamos en este trabajo, es otro insecticida con otro modo de acción diferente, el cual probamos y que estas localidades que evaluamos resultaron ser susceptibles a este tipo de insecticida. Entonces, un poco lo que hablábamos de la alternancia, ¿no? De que tiene que haber un control con respecto a las campañas, específicamente en el tipo de insecticida que se aplica, y tratar de rotarlos para que haya un manejo, en este caso, de la resistencia. Tal cual. Paula, muchísimas gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos. Gracias a ustedes por el interés en nuestro trabajo. Por favor, un placer. La doctora Paula González, primera autora del estudio, investigadora del CITEDEF, investigadora del Ministerio de Defensa y CONICET, hablando justamente sobre este descubrimiento en una mutación genética en mosquitos que los vuelve resistentes a un método de control, específicamente hablando de insecticidas.